realidad nos van a mover el corazón, el espíritu y ojalá también para la acción siempre de construir. También, por supuesto, quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí, porque es muy importante para nosotros y para nosotras el hecho de poder contar siempre las historias de vida. Aquí voy a pasar al compañero para que también pueda comentar un poquito sobre la organización, sobre nuestra organización, quiénes somos y también nuestros objetivos. Hola, buenas tardes. Paraguay Resiste en Madrid es una organización que en su mayoría está conformada por paraguayas y paraguayos residentes en Madrid y que comenzó sus primeros pasos hace exactamente 2 años. Estamos convencidos de que la lucha contra la injusticia y la impunidad se basa en conocer y hacer visible la historia de las personas y comunidades que han sufrido directamente dichas injusticias. Movidos por esta convicción, hemos organizado esta conferencia que lleva el nombre de Un genocidio olvidado, los Ayé del Paraguay. Genocidio sufrido por el pueblo Ayé en la década del 70 y del 60, que a pesar de ser denunciado en aquel entonces, quedó impune. Un genocidio olvidado por el sistema judicial en Paraguay, olvidado por los poderes del Estado paraguayo. Queremos contribuir a vencer el olvido y acabar con la impunidad. Queremos confrontar nuestro pasado como país con la fuerza de la resistencia de todos los días para construir un futuro diferente. Queremos recuperar nuestra memoria histórica. Aunque estemos lejos físicamente de nuestro querido Paraguay, estamos cerca con el corazón y el compromiso de la solidaridad. Por un Paraguay y un mundo con memoria, verdad y justicia. Muchas gracias. Y para dar paso al primer panel, la jurisdicción universal como mecanismo de justicia contra crímenes de dictaduras militares de América Latina. Voy a presentar a Emilio Silva Barrera. Él es periodista, fundó junto a Santiago Macías, Palma Granados y Jorge López la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Es licenciado en Sociología Política. Como periodista, fue director de contenidos de Caiga quien caiga durante la etapa de Manuel Fuentes. Ha publicado junto a Santiago Macías el libro Las cosas de Franco, los republicanos que el dictador dejó en las cunetas, de editorial Temas de Hoy. Y es la persona encargada de moderar este primer panel. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Paraguay Resiste por la invitación y por el trabajo que están haciendo. No es casualidad que nos encontremos aquí en un cruce de caminos, diferentes historias que tienen que ver con la represión, con el genocidio, con formas modernas de colonización y de eliminación del diferente. Yo pertenezco a una asociación que desde hace 14 años busca desaparecidos en todo el territorio del Estado español, donde hay, que sepamos hasta ahora, con nombres y apellidos 113.000 personas, pero que posiblemente son bastante más. Nosotros hemos intentado abrir una vía, o que se abriera una vía judicial ante el Poder Judicial español, pero ha sido imposible por el hecho, quizás por alguna cuestión específica de la sociedad española, como lo larga que fue nuestra dictadura y cómo en esa dictadura se educaron a 2 generaciones de españoles y españolas y se construyó una élite que todavía tiene muchísimo poder, ¿no? Actualmente, por poner un ejemplo, en el IBEX 35, que hace cosas que no debería por otros países del mundo, figuran varias empresas que iniciaron su fortuna utilizando el trabajo esclavo. Y lo digo por el hecho de que hay un poder real. Este sitio, el Ateneo, que tampoco es casualidad que estemos aquí, pues digamos que es una de esas puertas hacia lugares a los que queremos llegar, que es el hecho de que podamos
ejercer esos derechos que tenemos a la verdad, la justicia y a la reparación. Eso hizo que nosotros, en abril del año 2000, tuviéramos que saltar unos miles de kilómetros hasta la justicia argentina para buscar la aplicación del principio de justicia universal y tratar que fuera el Poder Judicial argentino el que iniciara una investigación de la que luego me imagino que hablará Carlos, de estos crímenes, ¿no? Hace no sé, un año y medio o dos que Paraguay resiste contacto con nosotros para hacer un acto en este mismo edificio. Por eso decía que son lugares donde se construyen cosas que no les suelen interesar al poder. Y a mí me llama mucho la atención la actividad que tienen, bueno, porque los veo en las redes sociales, ¿no? Y no voy a decir que sean hiperactivos, pero son bastante activos. Y evidentemente ese es el camino para tumbar todos los muros que hay por delante, ¿no? En el caso del que se va a hablar aquí hoy y mañana, del genocidio H, pues yo creo que ejemplifica perfectamente cosas que con términos diferentes, pero que cualitativamente se van pareciendo, quizá porque el término genocidio ha tenido y tiene una evolución de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? Y a veces eliminar del mundo cosas que desde alguna perspectiva pueden parecer pequeñas, suponen que se está cometiendo un gravísimo crimen. Pues para hablar de cómo a veces hay que buscar la justicia a miles de kilómetros en algún lugar y de esa especie de ciudadanía universal por la cual un atentado contra los derechos humanos, allá donde sucede, está atentando contra los derechos de todos los humanos. Tenemos aquí a tres ponentes. Esta tarde, el primero que voy a presentar es Aitor Martínez, de aquí a mi derecha. Él nació en Cádiz en 1981. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, coordinador de la Cátedra UNESCO de Libertades Públicas de la Universidad Carlos III. Ha sido profesor de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Asunción de Paraguay. Con lo joven que es, se ve que se mueve como uno de los de Paraguay Resiste, que no para mucho. Actualmente es el abogado querellante en la causa 7300-2013 por los crímenes cometidos durante la dictadura paraguaya ante el Juzgado Federal número 5 de Argentina, y es representante de la Federación Nativa de los Pueblos H en la causa 7300-2013. Y ahora nos va a explicar en qué consiste este trabajo que está haciendo allí. Muchas gracias, Emilio. Gracias una vez más, porque siempre que coincidimos hace referencia a mi juventud, que no es tanta, pero encantado de que haga referencia a ella. Gracias a todos por compartir hoy con nosotros esta ponencia, sobre todo teniendo en cuenta que es un 4 de julio y las horas que son. Me alegra ver muchas caras conocidas. Habéis cumplido, habéis asistido, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez que se hace un acto sobre Paraguay, no es el primero que se hace, venimos haciendo muchos desde la causa de Curuguatí, desde la presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la suspensión del juicio de Curuguatí, cuando presentamos esta querella por los crímenes de la dictadura, y siempre que hemos presentado algún acto sobre Paraguay, hemos abierto diciendo lo mismo: Paraguay es el país del olvido. Es cierto que en Sudamérica, si hay un país hermético, un país al que le cueste levantar la mirada de la comunidad internacional, ese es siempre Paraguay. Por lo cual es de agradecer la asistencia hoy para difundir las causas y las acciones que se están tomando en el ámbito de los crímenes cometidos en la dictadura. No quiero extenderme y simplemente quiero hacer un pequeño retrato de cuál es la situación procesal de la causa 7300/2013, que es la que está abierta en este momento en Argentina y que tiene como objetivo investigar los crímenes cometidos durante la dictadura. Realmente los crímenes cometidos contra el pueblo H, en términos generales, porque es una causa muy compleja, como después veremos, es simplemente una pieza separada dentro de la investigación abierta en el marco de esa causa. ¿Por qué se recurre a la jurisdicción universal en Argentina, en
en el marco de los crímenes de la dictadura. La dictadura paraguaya es la dictadura más larga de toda Latinoamérica. Lleva desde el año 54 hasta el año 89. Fueron 35 años de represión sistemática. Después de caer la dictadura no hubo nunca ningún mecanismo de depuración administrativa o judicial, por lo cual prácticamente fueron los mismos los que continuaron en el poder, lo cual generó unos espacios de impunidad evidentes. Lo curioso es que en el año 92 en Paraguay la policía estaba concentrando toda la documentación de la represión, específicamente documentación del Departamento de Investigaciones o de la famosa técnica que era un centro de tortura, y justo cuando iban a hacerla desaparecer, probablemente quemándola, esos archivos cayeron. Hubo una especie de chivatazo, alguien contó que esos documentos estaban allí, y uno de los que hoy es creyente interceptó esa documentación y es la conocida como Archivo del Terror, que ha valido para procesar crímenes cometidos en Argentina, crímenes cometidos en Chile, porque fue ahí, en los archivos del terror, donde se centralizó el famoso operativo Cóndor, de intercambio de información, de prisioneros entre las dictaduras latinoamericanas. Curiosamente, con 3 millones de documentación probatoria, de documentos, y 2 toneladas de archivo probatorio, en Paraguay siguió la impunidad. Las instituciones judiciales no abrían causas, excepto por 4 policías en un caso concreto de un asesinato de un ciudadano argentino, y las víctimas comenzaban querellas que automáticamente pasaban a ser, como dicen siempre en Paraguay, cajoneadas, es decir, se introducían en un cajón, se cerraban y algunas llevan desde el año 89 sin que se haya practicado ninguna diligencia. Ante tal mecanismo de impunidad, las víctimas comenzaron a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por falta o denegación de acceso a la justicia. Y comenzaron a caer las condenas desde la Comisión Interamericana, que en el año 2003 comienza una campaña internacional para que Paraguay subsane esa situación de impunidad. En ese momento, las presiones internacionales obligan a Paraguay a abrir una comisión de la verdad, la Comisión Verdad y Justicia. Por ley, en el año 2003, por ley nacional, se aprueba que una comisión de la verdad investigue todos los crímenes cometidos durante la dictadura, identifique a los responsables y traslade esa información a la Fiscalía General del Estado para que comience a abrir procesos penales contra ellos. Entre el año 2003 y el año 2008, la Comisión Verdad y Justicia recogió 2.059 testimonios, analizó toda la documentación que obraba en el Archivo del Terror y cerró sus conclusiones responsabilizando a 448 personas. Es una lista de mínimos, porque para estar incluido en esa lista tenías que tener un número determinado de acusaciones directas de personas que recibieran esas violaciones de derechos humanos y además documentación probatoria en el Archivo del Terror. Es decir, es un subregistro. La Comisión de Justicia determinó que 1 de cada 124 personas en Paraguay sufrió alguna vulneración de derechos humanos entre el año 54 y el 89. Se cometían 2 detenciones arbitrarias por día de media. Las detenciones arbitrarias normalmente terminaban siempre en el 91% de los casos en dependencias policiales, ni siquiera en prisiones destinadas al efecto. Algunas de las dependencias policiales, como por ejemplo la Comisaría Tercera o la Comisaría Octava, eran zulos de 2 metros por 4 metros de largo, donde hubo gente que pasó más de 20 años hacinada sin que jamás viera el sol, haciendo sus necesidades en latas de leche. Los presos más largos de toda la historia de Latinoamérica estuvieron en dependencias policiales por más de 20 años. Se produjeron torturas sistemáticas en centros especializados que a día de hoy se conocen como el Museo del Horror, como por ejemplo la Técnica, donde el 90 y tantos % de las personas que pasó por allí fue torturada. A día de hoy podemos ver allí, por ejemplo, instrumentos como la pizarra eléctrica, podemos ver instrumentos para sacar las uñas. Es curioso porque está enmarcado allí una petición del Ministerio de Exteriores paraguayo solicitando a la Secretaría de Estado norteamericana que prorrogara el mandato del coronel Robián
Robert Thierry, enviado por la CIA para montar ese centro de tortura. No hubo muchas ejecuciones extrajudiciales en Paraguay, porque prácticamente todas las violaciones contra el derecho a la vida se cometían a través de desapariciones forzadas. La propia policía y el ejército garantizaba su impunidad haciendo desaparecer a sus cuerpos. Todo ese catálogo de gravísimas violaciones de derechos humanos por sus responsables determinados fue trasladado en 2008 a la Fiscalía General del Estado y desde entonces no se ha abierto ninguna causa penal contra ellos. La Fiscalía General, la Comisión de Justicia ha aportado todos los testimonios, ha aportado todas las pruebas sobrantes en el archivo del terror y no había manera de desbloquear esa situación de impunidad por la falta de voluntad investigadora de los organismos judiciales. En ese contexto yo llegué a Paraguay en el año 2008, fui a trabajar a la Embajada Española y mi llegada coincidió justo con la publicación del informe de la Justicia y su traslado a la Fiscalía General del Estado. Yo volví a España después, en el año 2010, y en el 2012 volví a recalar en Paraguay con motivo de la causa de Curuguatrí, por la que depusieron al anterior presidente, y ahí me encontré con Martín Almada, uno de los actuales querellantes, y le pregunté cuál era la situación de las investigaciones que se habían abierto conforme a la Comisión de la Verdad, y me dijo ninguna. Entonces, en ese momento mantuvimos una primera reunión de querellantes para ver cómo desbloquear la situación. La primera idea que se puso sobre la mesa era buscar querellantes que tuvieran doble nacionalidad española también, para traer la causa a la Audiencia Nacional, a través del principio de nacionalidad pasiva, es decir, que España persiguiera los crímenes porque lo habrían sufrido españoles. Menos mal que se desechó finalmente esa posibilidad, porque a día de hoy estaría archivada la causa. Porque como todos sabemos, el 13 de febrero de 2013, en el Congreso de los Diputados, se reformó el principio de jurisdicción universal y prácticamente con el número de exigencias y de conexiones que se exige a día de hoy, prácticamente el ejercicio de una jurisdicción extraterritorial en España. En ese momento, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el 2013, cuando ya estábamos trabajando en esta querella, condenó a Paraguay por incumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exigiéndole que el Estado parte debe asegurar que todos los casos de violaciones graves de derechos humanos documentados por la Comisión de la Verdad sean debidamente investigados, que los responsables sean juzgados y, en su caso, sancionados. En ese momento, preguntamos a Paraguay si después de una condena del Comité de Derechos Humanos tenía voluntad investigadora y se producían respuestas del tipo de esos crímenes están prescritos, o sea, respuestas sin arreglo a los principios más básicos del derecho internacional, por lo cual buscamos otra jurisdicción universal a la que acudir y encontramos que la jurisdicción universal en Argentina empezaba a ser muy visible. Se empezaban a instruir los crímenes cometidos en España durante el franquismo, de los que Carlos Le Pollo se habla ahora. Se estaba instruyendo la causa Falun Gong por crímenes cometidos en China y además la jurisdicción argentina tenía ciertas conexiones con estos crímenes de Paraguay. Conexión nacional activa, porque muchos de los querellantes paraguayos habían sufrido esas torturas por fuerzas de seguridad argentina que se habían desplazado a Paraguay en el marco del Operativo Cóndor. También había conexiones nacionales pasivas, porque esos crímenes, muchos de ellos lo habían sufrido argentinos, y argentinos que desaparecieron en Paraguay, fueron torturados en Paraguay, ejecutados en Paraguay. Había conexión nacional territorial también, porque muchos de los querellantes que teníamos en Paraguay habían sido secuestrados en Argentina y llevados ante las fuerzas de seguridad paraguayas. Entonces vimos que la jurisdicción argentina era viable para desbloquear la impunidad que había en Paraguay. Y ahí, cuando fuimos a presentar la causa por los crímenes cometidos durante la dictadura paraguaya, viendo el informe de la verdad, tuve una cena, recuerdo, con coordinador de la Comisión de la Verdad, que me dijo: presta atención al tomo 3, porque es violación contra de los derechos de la comunidad che. Y es una cosa que es compleja, con responsabilidades difusas. Es muy complicado encontrar a responsables que estén vivos todavía a día de hoy, no como en el caso de los crímenes, por así decir, ordinarios, donde la gran mayoría de policías y militares siguen vivos, pero cientos de niños fueron vendidos durante los años 60 y 70 y la Fiscalía no ha querido abrir ningún proceso judicial para investigar cuál ha sido el paradero de esos niños.
Muchos antropólogos han trabajado intentando descubrir cuál fue el destino de estos niños, una decena o algo más de una decena se pudieron recuperar, y sí que es verdad que nunca se ha abierto un proceso de la verdad en el tema de qué ocurrió con la comunidad Che. Y me dijo, sería interesante también presentar una pieza separada en el ámbito de los crímenes cometidos contra la comunidad Che. Y ahí empezamos a acudir a la jurisdicción argentina, presentamos la querella el 6 de agosto de 2013, la recibió por el turno de reparto el juez Norberto Yervide, del juzgado número 5, nos dio audiencia en ese mismo momento, de hecho hizo ratificar a las víctimas en ese momento, y dijo que, bueno, que con las pruebas que en principio tenía delante, que viendo los mecanismos de impunidad perversos que se han generado en Paraguay, no habría ningún problema para habilitar la jurisdicción desde Argentina, con base en el principio de jurisdicción universal. El día 20 de agosto, 2 semanas después, Argentina exhortó a Paraguay para que identificara si estaba llevando a cabo investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y o genocidio cometidos en Paraguay entre el año 54 y el año 89. Desde ese momento, la Fiscalía General del Estado de Paraguay se ha negado a responder. Parece ser que no tienen ninguna voluntad de cooperar con la justicia argentina. Han pasado ya casi 11 meses desde que se exhortó y ahora vamos a instar al juez a que comience con la recogida de testimonios vía consular en el consulado argentino para que empiece a avanzar la causa, habida cuenta de que no hay voluntad de cooperación de la justicia argentina. Incluso el Poder Legislativo paraguayo ha solicitado al Poder Judicial que por favor coopere en el ámbito de la Convención Interamericana con las autoridades judiciales argentinas para el esclarecimiento de estos hechos. Pero, como digo, no parece que haya ninguna voluntad de cooperar, por lo cual, en principio, la causa seguirá avanzando en Argentina hasta que Paraguay determine si tiene o no voluntad de enjuiciar a las personas indicadas en el informe de la justicia. Respecto al tema de los H, se ha escrito mucho, se ha polemizado mucho también sobre este tema, sobre todo se ha polemizado sobre si los crímenes conformaban o no el tipo de genocidio. Para aquellos que estén más familiarizados con el derecho internacional sabrán que siempre hay una gran polémica entre si son crímenes contra la humanidad o si es genocidio, si existe ese elemento subjetivo que se conoce en el mundo del derecho como esta voluntad de exterminio, o si simplemente la venta de niños o la esclavización de una persona es o no conformadora del crimen de genocidio. La Comisión de Justicia, después de 5 años de investigación y de recoger cientos de testimonios entre los H que quedaban vivos, determinó lo siguiente: la responsabilidad de agentes del Estado es manifiesta en los hechos, no solo por la participación directa de servidores públicos en algunas violaciones, sino por la omisión del Estado en proteger y garantizar los derechos del pueblo H. La omisión del Estado en impedir estas violaciones, así como la falta hasta la fecha de investigación, jamás se había hecho ninguna investigación en Paraguay, sanción y reparación de las mismas, también le acarrea responsabilidad en materia de derechos humanos, que debe ser remediada como parte de la deuda histórica con este y otros pueblos indígenas del país. Los hechos, tal y como los documentó la Comisión de Verdad y Justicia, son básicamente los siguientes. Paraguay realmente tenía prácticamente descolonizada gran parte del norte de su país. Eran selvas vírgenes, donde vivían comunidades ancestrales que jamás habían sido contactadas por los occidentales. Durante los años 60 empieza un periodo de expansión de carreteras hacia el norte que corta los bosques de Canindeyú, donde residían unas comunidades indígenas históricas como eran los Che. De esto seguro que les sabrán mejor los antropólogos que yo, pero son unas comunidades particulares, porque son nómadas, entonces tenían una tendencia a ir circulando por el bosque y se alimentaban básicamente de la cacería. Debido a la expansión de las carreteras, comienzan a asentarse fincas alrededor de esas nuevas vías de comunicación muy vinculadas a la explotación agroganadera, y los H, dentro de su modus vivendi ancestral, entraban en las fincas, atacaban el ganado, sembraban el maíz y empiezan a generarse un problema con esos nuevos terratenientes de la zona. Y es ahí cuando empiezan a surgir grupos de cacerías que se armaban
entre los estancieros con profesionales de la cacería de los H, como eran Chito López o el costero Sargento Pereira. Y la responsabilidad ahí no es tan difusa. O sea, hay 2 o 3 estancias implicadas, Naranjito, La Golondrina, donde subestancieros montaban estos operativos de cacerías de H y venta posterior de niños. En la ciudad de Cazapá, por ejemplo, se vendían niños indígenas como mano de obra esclava sobre todo para el servicio doméstico. Y ahí, ante ese problema, el gobierno, el Ministerio de Defensa Nacional, que había militarizado todas las cuestiones indígenas a través de su famoso Departamento de Asuntos Indígenas en manos del coronel Infanzón, decide llevar a cabo una política de sedentarización de la comunidad H, trasladándola a una reserva denominada Colonia Nacional Guayaquil. Este procedimiento de sedentarización se pone en manos del sargento Pereira, que con diversos procedimientos, utilizando también a otros H llamados mansos, a veces convenciéndoles para sacarlos del monte, otras veces a fuerza, se trasladó a toda esta comunidad y se la sacó de sus tierras ancestrales en la Colonia Nacional Guayaquil. Dentro de esa colonia hubo una falta de medios absoluta, no hubo prácticamente condiciones sanitarias básicas, la alimentación escaseaba y gran parte de esa población murió por las enfermedades de contagio en sus primeros contactos con los occidentales. El doctor Mark Munsell estuvo, por ejemplo, en la Colonia Nacional Guayaquil, hizo denuncias internacionales sobre los hechos. El padre Meliá estuvo muy pendiente de lo que sucedía en el monte, con los operativos que se montaban de cacería contra los H. Gracias a sus denuncias, en el año 1974 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió un proceso de investigación sobre qué estaba sucediendo con la comunidad H en Paraguay. Sus conclusiones fueron observar al gobierno de Paraguay que tales hechos configuran gravísimas violaciones del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, al derecho a la Constitución y a la protección de la familia, al derecho de la preservación de la salud y al bienestar, derecho al trabajo y una justa retribución y al derecho al descanso y su aprovechamiento. Recomendar al gobierno de Paraguay adoptar enérgicas medidas para proteger de una manera efectiva los derechos de la tribu H. Solicitar al gobierno sancionar, de acuerdo con las leyes paraguayas, a los responsables de los hechos denunciados.